O sea que antes de dar el funcionamiento al DIP, que no hubiera una norma de aplicación inmediata a la policía, y ahí se va a aplicar nuestra ley. Y ahí no se da andamiento al DIP. Claro, entonces, acá lo que quiere decir es que se aplica el derecho interno. ¿Cómo? Se escucha muy saturada la música. Vamos a ver. Perdón, veo todo raro la imagen. ¿Ya estamos en clase? No, no era la No. profesora, era la compañera Noelia Macedo que estaba escuchando la clase, re escuchando, se ve. La clase de Dale. Bueno, muchas gracias, porque ya me asusté, porque me parece tan rara la imagen. Gracias. Ahí estamos. Buenas tardes, ¿Cómo, profesora. cómo les va? Buenas tardes. Esperen que voy a grabar. Buenas tardes. Sé que no subí la clase de ayer, hoy ya subo las dos. Espérenme, acá. Recording in progress. Bueno, muchachos, no tuvimos clase anterior porque estamos un poquito desfasados ahora del programa, porque porque ahí, porque el Consejo suspendió las clases por el día de los estudiantes mártires, ¿no? Caídos en la dictadura. Entonces, bueno, obviamente no tuvimos clases. Pero ahora vamos a ver entonces, ¿qué me dice acá? A participant has request captation for this meeting. Decline. No sé, me parece eso. Bueno, bien, entonces, tenemos que dar lo que habíamos, lo que iba para la clase del miércoles, que es la estructura de la norma, perdón, que es la calificación. Es decir, la norma de conflicto en funcionamiento. ¿Tá? Nosotros lo que vamos a tener que tener en cuenta siempre es que, por un lado, a nosotros se nos van a plantear relaciones jurídicas. Esas relaciones jurídicas, nosotros lo que vamos a tener que hacer es ubicarla dentro de una sola categoría del sistema que resulta aplicable. ¿Qué quiere decir esto? La relación jurídica es, como siempre lo hablamos, esa relación fáctica que tiene connotaciones jurídicas, ¿no? Si ustedes quieren, por ejemplo, les preguntan que quieren saber cuál es, si un matrimonio celebrado en Argentina es reconocido en nuestro derecho, tenemos una relación fáctica que se está planteando, ¿verdad? Que es la validez del matrimonio. ¿Está? Perfecto. Bien. Entonces, para saber eso, nosotros lo vamos a tener que ubicar dentro de la categoría, una única categoría, de una norma jurídica. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es la norma jurídica? Bueno, ahí nosotros ya llegamos y voy a volver a repasar lo que nosotros vimos. Tenemos un caso de un privatista internacional con elementos obviamente de extranjería relevantes. Respecto de ese caso, no hay una regulación, no hay una norma de aplicación inmediata. Pongo entonces el funcionamiento del DIP, veo cuáles son los ordenamientos jurídicos involucrados y lo que veo es si respecto de esa relación jurídica tengo tratado, convenio o convención vigente entre los ordenamientos jurídicos involucrados. Si no lo tengo, voy a ir a la norma de DIP de fuente nacional. En los casos, la ley 19920 es la que se va a aplicar en muchos casos porque tiene muchas categorías.
¿tá? Entonces, yo en este caso digo, bueno, me están planteando la validez de un matrimonio con Argentina. Bueno, ordenamientos jurídicos involucrados, Argentina y Uruguay. ¿Tengo tratado, convenio, convención? Sí tengo, porque tengo el tratado del 40 que me vincula con Argentina sobre derecho civil. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer yo? Dentro de esa norma, que es la que resulta aplicable, voy a tener que ver todo el cuadro de categorías que hay en esa norma. Entonces, si yo tomo el Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940, voy a ver, porque ahora ya puedo ir norma por norma y ustedes ya saben identificar las categorías de las normas, puedo hacer una lista de todas las categorías que existen. Entonces digo, bueno, el artículo 1 regula y la categoría es la existencia, hay otra categoría que es el Estado y otra que es la capacidad de las personas físicas. Después dice, se rige por la ley de su domicilio, o sea, la disposición con el punto de conexión, que es el domicilio. Puedo seguir y digo, y el artículo 4 habla de la existencia y la capacidad de las personas jurídicas de carácter privado. Sigo. El artículo 5 habla del domicilio. ¿El domicilio qué es? Es un punto de conexión, no es una categoría, ¿verdad? Y así me voy fijando y digo, llego al artículo 13, que habla de matrimonio, ¿no? Entonces, miro el artículo 13 y digo, a ver, ¿qué dice el artículo 13? Dice, la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, la existencia, la validez del mismo, ¿no? Es decir, que yo tengo un caso en el cual, una relación jurídica, en la cual me estaban consultando sobre la validez del matrimonio. Entonces, ¿qué es calificar? ¿Qué es esto que yo acabo de hacer? En la definición es subsumir una relación jurídica o ubicar una relación jurídica en una categoría y una única categoría, ¿tá? ¿De qué? De las normas del tratado o la ley de derecho internacional privado de fuente nacional que resulte aplicable. ¿Tá? Si yo estoy con Argentina y quiero ver la validez del matrimonio, no voy a tomar la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías. No. Tengo que calificar la relación jurídica en una categoría de la norma que resulta aplicable. La que resulta aplicable es el Tratado del 40, entonces busco todas las categorías del Tratado del 40. Y en alguna de ellas, y solo en una, porque ahí tenemos a Savigny de vuelta, que dice que hay que buscar un derecho único y adecuado, en una sola categoría, ubico esa relación jurídica. Entonces, si yo la ubico dentro de una categoría, ¿qué fue que hice? Me metí dentro de una norma, ¿no? Esa norma, que tiene la categoría donde yo me coloqué, me da una salida que es la disposición. Y la propia disposición con el punto de conexión es la que me va a regular esa categoría. ¿Ah? Entonces, ya voy, Julieta. ¿Qué es calificar? Es ubicar la relación jurídica dentro de una categoría. Una categoría del sistema que resulta aplicable. O se dice del subsistema que resulta aplicable, es decir, del tratado, convenio, convención o de cualquier norma de DIP que resulta aplicable a ese caso. ¿Ah? ¿Está clara la definición? ¿Ah? Julieta. Profe, mi pregunta es, por ejemplo, supongamos un caso que se dé entre estos dos países y que en estos tratados que tengamos que en común, que no haya una regulación especial, en ese caso sí iríamos
a la norma nacional. Claro, a la norma de DIP de fuente nacional. ¿Por qué? Porque se da la hipótesis del artículo 1 de la Convención de Normas Generales. No hay tratado, convenio o convención que regule el tema, porque la categoría no está regulada. ¿Ah, Julieta, quedó? Bárbaro, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes toman, y vamos a tomar la propia ley 19920, como para empezar a familiarizarnos, esta ley, si ustedes toman, que es lo más fácil de darse cuenta, en el artículo 22 está regulado el matrimonio, ¿no? La categoría matrimonio. En el artículo 24 está regulada las relaciones personales en el matrimonio. En el artículo 25 están reguladas las relaciones patrimoniales en el matrimonio. Y luego tenemos en el artículo 26 la separación conyugal o el divorcio. Entonces, ustedes ven, en el artículo 22, categoría matrimonio. En el artículo 24, categoría régimen personal en el matrimonio. Artículo 25, relaciones patrimoniales en el matrimonio. Artículo 26, divorcio. Esto a ustedes les lleva a ver que en materia de todo lo vinculado con el matrimonio y sus efectos y su disolución, el legislador optó por dividirlo en diferentes categorías y dar diferentes soluciones, porque cada una de esas categorías tiene un punto de conexión distinto, ¿tá? Aunque vamos a ver que dos son iguales. Pero bueno, entonces, si nosotros hablamos de matrimonio, la propia norma, vemos el artículo 22, perdón, en su estructura, y es, el matrimonio se regula por la ley de la celebración. ¿Ah? Si nosotros vemos el régimen de bienes en el matrimonio, perdón, el régimen personal en el matrimonio, se rige por la ley del domicilio conyugal. Si vemos las relaciones patrimoniales en el matrimonio, vemos que se rigen, y acá tiene todo unas posibilidades, pero podemos decir que terminamos, por ejemplo, en la ley del primer domicilio matrimonial. Hay varias, ¿no?, soluciones, pero bueno. Y si estamos en el divorcio, se va a regular por la ley del domicilio conyugal. Bien. Entonces, si, por ejemplo, a ustedes les pregunta una persona que tiene domicilio en Alemania, que se casó con una persona que tiene domicilio en el Uruguay y está acá y dice, él me debe, bueno, no quiere, a ver, él compró un bien y yo pienso que es de los dos porque nos casamos y el bien entonces es ganancial. Yo quiero saber por qué ley se va a determinar si este bien que compramos acá en el Uruguay y nosotros estamos casados en Alemania es ganancial o no. Entonces, tenemos un caso de un privatista internacional, no tenemos norma de aplicación inmediata, ordenamientos jurídicos involucrados Uruguay y Alemania, ¿tenemos norma de DIP de fuente supranacional? No, eso se los digo yo a ustedes, ya voy, Andrei. ¿Tenemos norma de DIP de fuente nacional? Sí, tenemos la ley 19920. Bien, que regula temas del matrimonio. Así que en alguna de estas normas, esto que me está preguntando el cliente, tiene que estar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que calificar la relación jurídica. Tengo que ubicar esa problemática que me está planteando el cliente en una sola de las categorías del subsistema aplicable, que es la ley 19920 en este caso.
Entonces voy categoría por categoría. Y ahí le digo, Andrei, ¿dónde usted dónde calificaría esta relación jurídica que yo le planteé? Y ahí iríamos al artículo 25 de la 19.920, que habla sobre las relaciones patrimoniales en el matrimonio y dice, se rigen por la ley del Estado donde se otorguen. Está, hasta ahí. Vamos a llegar ahí porque justo esta norma tiene el tema de las capitulaciones matrimoniales, etcétera, etcétera. ¿Está? Pero bueno, calificó usted la relación jurídica dentro de esta categoría, ¿está? Dentro de la categoría relaciones patrimoniales en el matrimonio. ¿Está? Esto, que parece tan simple, que es la calificación, hay técnicas de calificación. ¿Por qué? Porque usted, bueno, se la hice de alguna manera fácil, pero hay otros temas que no son tan fáciles en cuanto a lo que es a cómo calificar. Por eso es que surgen diferentes teorías. ¿Para qué? Y esto es lo que quiero decir, ya voy, Federico. Para determinar, y esto es un nuevo concepto que tienen que tener en cuenta, es el alcance extensivo de la categoría. Ustedes ya saben que matrimonio es una categoría, pero ¿cuál es su alcance extensivo? Esto quiere decir, ¿qué meto dentro, y perdonen la expresión vulgar, dentro de esa categoría? Dentro de esa categoría, ¿tengo la forma del matrimonio? ¿Tengo la capacidad para casarme? ¿Tengo la validez en sí del matrimonio? ¿Tengo su eficacia? ¿A qué se está refiriendo esa categoría matrimonio? ¿Es omnicomprensiva de qué? ¿Qué comprende esa categoría matrimonio? Entonces, las teorías lo que nos ayudan es a determinar este alcance. Porque si yo determino el alcance, si sé qué hay dentro de esta tasa, puedo ver si la relación jurídica la meto dentro de esta tasa o no la meto dentro de esta tasa. Porque si la meto dentro de esta tasa me va a llevar, si tiene acá un agujerito, va a tener un punto de conexión y me va a llevar a un derecho determinado. ¿tá? Entonces yo tengo que saber en qué tasa voy a poner esa relación jurídica. ¿Entienden? Entonces, las teorías lo que nos van a ayudar es para determinar el alcance extensivo de las categorías. ¿tá? Es decir, ¿qué comprende esa categoría? Sí, Federico. Sí, profe, iba a hacer un comentario más general sobre la calificación. Sí. Iba a comentarle que, claro, que la elección de la categoría tiene una gran importancia práctica porque puede significar que si se elige mal, se le puede causar un perjuicio muy importante al cliente. Porque la Claro. calificación, si bien es una operación material, claro, es una operación material para subsumir dentro de la categoría, puede significarlo todo, que el cliente, por ejemplo, como pasó con el caso de la Viuda de Malta. En la elección de la categoría estuvo. ¿Perdón? ¿Se me fue? Le cortó, creo. Sí, solo eso, que en la elección de la categoría estuvo todo el caso. Claro, porque ¿qué pasa? Y ahí es donde decía Alfonso. Calificar es como ir en las vías de un tren, ¿no? Yo voy por esa vía. Ahora, si yo cambio el rumbo, la vía me va a llevar para otro lugar distinto. Entonces, eso es lo que tienen que tener presente ustedes. Si ustedes, por ejemplo, esta relación que yo les planteé, de si el bien es ganancial, lo van a calificar en la categoría matrimonio en forma equivocada, que está equivocada, les va a terminar diciendo la norma de que eso se va a regular por la ley de la celebración del matrimonio. Y en realidad no va a tener nada que ver con la ley de la celebración del matrimonio, ¿entienden? Entonces le van a dar una respuesta incorrecta al cliente o van a solucionar ustedes como estudiantes mal el caso. Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, este tema, estoy diciendo algo que no corresponde,
No, este tema de a quién pertenece el bien es un tema de divorcio. Lo califico en divorcio. Si lo califico en divorcio, va a estar regido por la ley por la ley del domicilio conyugal. Y en realidad es un tema de régimen de bienes en el matrimonio y se va a regular por lo que dice el artículo 25, que después vamos a tener una clase específica sobre el régimen de bienes en el matrimonio. ¿Ah? Por eso es la importancia de calificar. Y ahora voy a poner, antes de ir a las teorías, como para poner ejemplos. Vieron que nosotros tenemos, por ejemplo, el artículo, en el que yo voy, tenemos el artículo, acá, el artículo 17, que hace referencia, ya estoy, Cris, el artículo 17, que hace referencia a la capacidad en general, ¿no? Bien. Si ustedes se dan cuenta, y yo les pregunto, lo que quiero saber es si una persona, cuando se casó, era capaz para casarse. Esa es la relación jurídica que se presenta. Y pónganle que es un matrimonio que se celebró en Francia para que se aplique la ley 1990. ¿Dónde calificarían esta relación jurídica? Capacidad para casarse. Por el ¿Qué lugar en el cual opciones se tenemos? celebró el matrimonio. ¿En qué categoría la calificarían? Sonia, y vamos a levantar la mano así. Sofía, perdón. No sé si está bien, pero ¿sería dentro de lo que es relaciones personales del artículo 24 o dentro del 22 que habla sobre matrimonio? Ah, y usted lea. Y No, es que que- sí, no tengo la ley, perdón, ah, adelante. Por eso no está. sé bien qué está dentro de cada uno de esos artículos, pero Dentro en de uno la de esos dos casa. tendría que estar, me parece. Le parece bien la inclusión. Está bien. María, Profesora, ahí no sería el tema de la capacidad nupcial, que es una capacidad especial sí, dentro de la capacidad. pero sin perjuicio de que sea una capacidad especial, porque eso todavía no llegamos. ¿Dónde calificaría usted este tema? ¿En qué artículo? ¿En el artículo 22 o en el artículo 17? María. Y el 22 habla de matrimonio, que ya lo mencionamos. Sí, pero habla de la capacidad para contraer matrimonio. Y dentro del alcance extensivo interpreto de que está justamente la capacidad, la forma, capacidad, existencia, Ajá, que es el alcance extensivo que mencionamos, y todo forma bien, parte, abarca la misma categoría de matrimonio. bien. O sea que, ya voy con Araceli, pero primero estaba Cris. 22. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Dentro del propio alcance extensivo de la categoría matrimonio, el artículo 22 dice la capacidad para contraer matrimonio. Entonces, ¿qué tiene para decirme, Araceli? Perdona, que sí, que es el artículo 22 porque dice que la ley, en lugar de la celebración del matrimonio, rige la capacidad de las personas para contraer. Claro, esto Lo es lo dice que ahí. yo le llamo las normas salvadoras, porque a texto expreso está determinado el alcance extensivo de la categoría. Es solo leerlo y nos damos cuenta. ¿Ah? Pero yo ahora les voy a hacer otra pregunta. La capacidad para celebrar un contrato. Siguiendo esta lógica, ¿qué deberíamos pensar? O entra dentro del 17, que es una capacidad general, o me tendría que ir a fijar si en materia de contratos, dentro de la palabra contratos, dentro de esa categoría, está el alcance extensivo
está la capacidad para contratar. Tiene que ver, profesora, no sé por qué no lo tengo acá a mano, tengo la norma. Un lugar, un artículo donde hable sobre sobre contratación. Saldríamos del artículo 17 y luego nos ubicaríamos en ese otro artículo que no tengo ni idea cuál es. Está, pero ¿sabe qué? Ahí usted está enterrando nuevamente, porque ya se murió, a Savigny. Porque Savigny dice, yo solo puedo ir a una categoría de una norma. No puedo ir No, pero coqueteando con varias categorías. claro, ¿Con no, cuál se pero la juega usted? es que no la tengo acá la norma. Si estamos hablando de capacidad para contratar, yo lo que tengo más preciso es la 17. La otra no la conozco. Bien, está bien, Araceli, lo que se está contestando. Está bien. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver después nosotros que dentro de la categoría actos jurídicos, ¿tá?, no va a estar regulada la capacidad para testar, la capacidad para celebrar contratos. Entonces, por consiguiente, si no es, alguien puso ahí, vamos de lo particular a lo general, si no hay ninguna norma en particular que diga que la capacidad para celebrar contratos se rige por tal ley o que la capacidad para contratar entra del alcance extensivo de los actos jurídicos, como no está esa norma, este tema lo vamos a calificar en el artículo 17. Araceli, es decir, que usted acá cuando dice, usted ve acá la categoría y dice capacidad de derecho de las personas físicas. Esta norma no es salvadora porque no me dice qué se entiende por capacidad de derecho de las personas físicas. Pero observando el cuadro de categorías de esta norma, ya sé que la capacidad para contraer matrimonio no va a estar acá, porque tiene una solución especial. Entonces, ¿cuál va a ser el desafío de nosotros? Es ir encontrando si hay soluciones especiales respecto de otro tipo de capacidad, que después lo vamos a ver. Y vamos a ver sobre tema de capacidades especiales. ¿Tá? Pero, ¿vieron cómo es el juego, no? Es una relación jurídica, ¿en qué categoría? ¿Y esto que hicimos ahora? Si lo pongo dentro, si la califico dentro del artículo 17, o voy al artículo de los actos jurídicos, ¿dónde voy a calificar? Es lo que se llama el conflicto de calificaciones. ¿Dónde califico? ¿Tá? Y ahí lo que vamos a ver es cómo nos sirven las teorías para tratar de determinar el alcance extensivo de esas categorías. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene este tema? Porque si uno da el primer paso, y como decía Federico, no lo decía así, pero da el primer paso y lo da para la derecha y era para la izquierda, la solución va a estar incorrecta. Para ustedes como estudiantes, como profesionales, van a tener responsabilidad profesional. ¿Ah? Como jueces, responsabilidad del Estado por los daños que puedan causar. A ver, Julieta. Eso que dijo del conflicto de las calificaciones es, por ejemplo, si no sé dónde ubicar cierto problema, cierta cuestión, o si tengo muchas y no sé también dónde, o no tengo ninguna norma donde ubicarla. Claro, en realidad conflicto es cuando hay más de una y yo digo, ¿dónde la tengo que ubicar? Porque Savigny a usted la obliga a calificar en una sola categoría. Entonces se le puede dar conflicto y usted va a tener que definir en cuál. ¿Ah? Porque puede ser, por ejemplo, en esta, de capacidad para contraer matrimonio, es una capacidad general o hay una regulación específica. Entonces ahí puedo tener un conflicto. Ah, no, pero como hay una norma que expresamente me dice que dentro del alcance extensivo de la categoría matrimonio está la capacidad para contraer matrimonio, entonces este caso que se planteaba sobre la capacidad para contraer matrimonio, lo califico en la categoría matrimonio. ¿Por qué? Porque la capacidad para contraer matrimonio está dentro del alcance extensivo de la categoría matrimonio. Es un trabalengua, pero creo que se los voy repitiendo para que les quede claro.
Federico. Sí, profe, una consulta breve. Usted dijo que, claro, que si en el caso de que la responsabilidad sea de los jueces, la responsabilidad vendría a ser del Estado, pero por el artículo 25 que nos dice que, de la Constitución, perdón, nos dice que como que el Estado puede repetir contra sus funcionarios. ¿Los jueces Claro. están como eximidos de ello o no? No, Por la podrían llegar a particularidad de la repetir. función. Claro, podrían llegar a repetir, pero repiten contra la Suprema Corte de Justicia. Ah, la- ¿Ah? Bueno, bien. Entonces, muchachos, vamos entendiendo hasta ahí cómo viene. Esperen que yo tenía a Cris que dos veces levantó la mano y después, y yo no le di la palabra nunca, la perdí. Hola, profe. Yo en Porque, realidad tenía una duda respecto sí, al caso que planteaste de las relaciones patrimoniales en el matrimonio. ¿Qué ley en sí. el caso planteado era la que regía al final? Bueno, lo que sucede es que este artículo 24 tiene, 25, tiene varias soluciones, porque tiene la posibilidad de que las partes puedan hacer capitulaciones matrimoniales. Si tienen un domicilio común, también tiene antes del matrimonio pueden elegir, ¿no? Tiene la ley del primer domicilio matrimonial y si no, la ley de la celebración. Tiene como distintas soluciones, no es única. Por eso yo no quise entrar mucho porque va a ser específicamente lo vamos a estudiar porque en el Tratado del 40 sí dice que el régimen de bienes en el matrimonio se rige por la ley del primer domicilio matrimonial. Pero en la ley 19920, que es el ejemplo que estamos dando, es una norma que tiene distintas posibilidades. Gracias, profe. ¿Ah? Por favor. Es subsidiaria una de la otra. Bueno, bien, entonces tenemos que ir a las teorías, ¿no? Tenemos, por un lado, la teoría Lex Fori. ¿Alguien estudió? Porque este tema les dije que era importante. Y tuvieron unos changüí unos días para estudiar. Profe, Nadie. Sí, perdón, no puedo levantar la mano. No sé sí, por qué. diga, Diego. Nada, que antes de entrar en cada categoría, me parece menester mencionar que dentro de las teorías de la calificación e interpretación tenemos teorías que pueden ser inordine y Sí, otras que eso pueden ser extraordinem. sí, Las correcto. teorías inordine, sí, son aquellas en las cuales para interpretar o ya sea para calificar se va a tener en cuenta el orden jurídico al que la norma pertenece. ¿Está bien? Correcto. Y Sí, por el contrario, en las teorías extra ordinem se tienen en cuenta los ordenamientos jurídicos que son distintos al que la norma pertenece. claro. O sea, me parece que es interesante mencionar esto porque después en cada categoría también vamos a poder ver si es inordine o extraordine. Claro, sí, 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 por supuesto. Esta clasificación es importante y es con lo que se comienza a hablar las teorías. Es correcto, Diego. Cris, Profe, yo había leído algo así como que el ex Fori hacía referencia a que se aplica la ley del juez que está entendiendo en el asunto, digamos. ajá. Y es que, a ver, y acá vamos a hacer un tema. ¿Es que se aplica la ley del juez o qué es lo que nosotros queremos hacer en este momento? ¿Queremos determinar cuál es la ley aplicable? ¿O qué es lo que queremos hacer la en jurisdicción. esta instancia? No, la jurisdicción no. ¿Qué queremos hacer en esta instancia? Les hago seña, a ver si se dan cuenta. Calificar, profesora, Lo, calificar la relación Calificarlo, jurídica. pero de acuerdo a nuestra normativa. Pero esperen, levanten la mano. Calificar, sí, pero ¿qué de la calificación? Yo decía, a ver, Diego, perdón, queremos ubicar la relación jurídica dentro de una categoría. sí, eso sí que es calificar, pero hay otra cosa, otro concepto que yo les dije. Eso, ¿quién lo puso? Ok. Mariela, pero antes alguien lo había puesto.
El alcance extensivo. Eso, muchachos. Yo acá en esto, Cris, no estoy tratando de determinar cuál va a ser la ley aplicada. Yo lo que voy a tratar de hacer en esta oportunidad es determinar el alcance extensivo de la categoría. Es decir, ¿qué comprende esa categoría? Por eso les puse la tasa, ¿no? Es decir, ¿qué comprende esa categoría? Entonces, si yo, por ejemplo, tomo la categoría matrimonio, ¿qué comprende esa categoría matrimonio? ¿Comprenderá eh, lo que tiene que ver con su validez, sus efectos o no? ¿Su forma o no? ¿No? Es decir, determinar el alcance extensivo. Entonces, ahí yendo a lo que usted decía, que está bien la teoría Lex Fori, uno dice, ¿qué haría el juez o qué haría el aplicador del derecho? Determinaría el alcance extensivo de la categoría matrimonio conforme a su derecho interno. Hago como un paralelismo, es decir, matrimonio en esta norma de la ley 19920, va a ser lo mismo que significa matrimonio para nuestro Código Civil. Eso es espantoso. Es una teoría in ordinem, Diego. ¿Por qué? Porque se busca la solución dentro del propio sistema al que pertenece la norma 19920, que yo tengo que ver la categoría matrimonio, pertenece al derecho uruguayo. La Lex Fori va a buscar la definición de matrimonio en el Código Civil uruguayo. Es in ordinem. Pero Lex Fori, sí, Federico, tiene la palabra. Sí, estaba diciendo, profe, en el chat que es inordine en ese caso, pero es lex fori porque deja por fuera el derecho extranjero, aplica el derecho interno. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá esto ya lo habíamos dado en la clase anterior y habíamos dicho, si yo tomo la definición, cuando se acuerdan cuando vimos cuando vimos la definición de categorías que dijimos que eran más amplias del derecho interno, si yo tomo en cuenta la definición del derecho interno para estas normas de derecho internacional privado, ¿qué me puede pasar? Si S24 más de Rodrigo. Profe, perdón que no pongo la cámara, estoy en el trabajo. No, Y no pasa nada, nada. lo que habíamos dicho que en realidad dejaría de lado lo que sería el derecho internacional privado. Porque Claro, si tomo que el matrimonio, lo que nos da el registro civil, o sea, que lo tiene que hacer el oficial del registro de Estado civil, eso. estaríamos dejado por fuera otras categorías, o sea, la categoría de matrimonio de forma internacional, algo así. Claro, matrimonio sería solo el celebrado ante el oficial de registro de Estado civil y Claro. no cualquier otro. O sea que todos los matrimonios extranjeros no los reconoceríamos si aplicáramos O esa sea, definición. o sea que utilizando la Lex Fori dentro de la categoría matrimonio en Uruguay, no sería conveniente usarla, capaz. Claro, sería prender fuego el derecho internacional privado porque sería no reconocer ningún matrimonio celebrado en el extranjero, porque Claro, tienen que ser celebrados ante el oficial de registro de Estado civil uruguayo. sí, sí. ¿Ah? Bien, Rodrigo. Federico. Sí, que incluso era una de las críticas que se le hacía a la postura conflictualista Lex Fori. Claro, claro. Que en definitiva, todo, no, o sea, no puede haber un paralelismo entre lo que son las definiciones del derecho interno y del derecho internacional privado, porque vimos que las categorías del derecho internacional privado tienen que ser más amplias, especialmente para reconocer esa continuidad de la relación jurídica fuera de fronteras. Diego. Perdón, no, nada, que el que sostenía un poco esa teoría era Bartín, ¿no? Y lo que tú Bartén. estás mencionando, Sí, Bartén, perdón. Y ahí sí. lo que tú estás mencionando es la crítica que justamente le hace Alfonsín. Porque, Claro. claro, él decía que se tenía en cuenta la Lex Fori del orden jurídico al que la norma pertenecía, obviamente,
y en lo que se basaba él era en la correspondencia que existía entre las relaciones jurídicas extranacionales y las nacionales. Claro. Lo cual es un error porque las relaciones jurídicas extranacionales ya vimos que son más extensivas. Y Alfonsín, justamente la crítica que le hace es que no se corresponden y habla sobre la categoría matrimonio. Dice que si nuestro derecho interno, por ejemplo, el matrimonio es celebrado ante oficiales de Estado civil, y si Claro. consideraríamos eso, dejaríamos los que son celebrados ante un párroco, funcionarios, etcétera, etcétera. Claro, por supuesto, cualquier autoridad extranjera, por ejemplo. Bien. Igual Y tengo a una ver, pregunta ahí, profe, antes, sí, porque yo tenía como que en la teoría de la Lex Fori, primero había que distinguir entre las normas de derecho de fuente nacional y de fuente internacional, que con las teorías de la Lex Fori de derecho internacional privado de fuente nacional eran inordines, y en el eh, y en el DIP de fuente internacional eran extraordinarios, ¿no? en realidad, a ver, no es tan así porque en el, que eso lo vamos a ver después cuando vemos interpretación de la norma, porque eso que usted está diciendo es que eh, en el tratado también hay una interpretación in ordinem, que es dentro del Ajá. tratado. Es extra ordinem del derecho interno, pero ¿entiende? Es Sí, decir, sí, sí, sí. la definición siempre se tiene que encontrar dentro del tratado. Por eso es un punto que vamos a ver de que los tratados no se integran, ¿tá? Se integran, ahí va. Solo, Exactamente, solo se interpretan, ¿tá? Pero exactamente. ahora llega. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Es la teoría Lex Fori. Lex Fori, que es una teoría in ordinem, ¿por qué? Porque se busca la solución para determinar a ver cuál es el alcance extensivo de la categoría, se va a al propio ordenamiento jurídico al que pertenece la norma. Es decir, si yo quiero saber cuál es el alcance extensivo de la categoría capacidad en la ley 19920, si es Lex Fori, voy al Código Civil, es decir, a una norma que está dentro del sistema de la ley 19920, que es nuestro derecho. ¿Tá? Entonces es Lex Fori. Esto Se tiene varias aplica la críticas. ley del juez, ¿no, profesora? Sería ahí. Bueno, estrictamente sí, es la Lex Fori, es la ley del lugar, la ley del, vendría a ser porque el ex fori es la ley del juez, pero en este caso puntualmente, lo que se quiere decir es que la solución o el alcance extensivo de la categoría la voy a buscar dentro de la propia norma a la que pertenece, dentro del propio ordenamiento jurídico a la que pertenece la norma, pero ¿cuál? Su norma interna. ¿Ah? No es tanto ese paralelismo. ¿Sí, Sofía? No, era para aclarar eso, porque estuve leyendo y no me quedaba claro, y porque veía que me decía que ubicaba la categoría dentro del propio sistema del derecho internacional privado. Y de ahí, de esa norma, se generaba la norma de conflicto y de ahí me iba a remitir al derecho material interno del Estado, donde ahí iba a tener la solución. Entonces, no, me estaba entreverando con si resolvía por el derecho internacional privado o si me iba al derecho interno. Ahora entendí. O sea, Claro, en una te lleva a realidad la otra. yo estoy Encontrás la analizando, categoría primero claro, y por dentro, ejemplo, matrimonio dentro de la 19.000 y de ahí me que voy es al una derecho norma, interno, que es una norma claro, internacional. que es una norma de derecho internacional privado, la ley 19920, Sí. y entonces, para encontrar el alcance extensivo, me voy al derecho interno, a la Lex Fori. ¿Ah? Bien, perfecto. ¿Cuál es otra teoría que se utiliza? Es la Lex Causae. Esta teoría es una teoría extra ordinem, porque en realidad el alcance extensivo de la categoría, ¿dónde se va a buscar?
en el derecho remitido por la norma de conflicto. En el derecho remitido por la norma de conflicto. Entonces, si yo tengo que determinar cuál es el alcance extensivo de la categoría capacidad en la ley 19920, ¿qué es lo que me dice esta teoría? Que lo tengo que ir a buscar al derecho remitido por la norma de conflicto. Entonces, si la capacidad se regula por la ley del domicilio, me está remitiendo a la ley del domicilio. O sea que yo el alcance extensivo de la categoría capacidad lo voy a encontrar en la ley del domicilio. Por eso es extra ordinem, porque es en la norma remitida. No entendí. Bien, Julieta. Bien, Julieta. No entendió. Vamos de... Sí. Causae, el alcance extensivo de la categoría capacidad, perdón, ¿quién me la va a decir? ¿El derecho al que pertenece esa norma, que es lex fori, el derecho interno? No. La teoría lex causae me lo va a decir el derecho al cual remite esa norma de conflicto. Entonces, si yo tengo que la capacidad se regula por la ley del domicilio, el alcance extensivo de la categoría capacidad me la va a decir la ley del domicilio. ¿Entendió, Julieta? Sí, más o menos. Me parece un poquito más rebuscado que el anterior, por eso me por supuesto que sí, que es medio más rebuscado. Claro, y por eso es que es importante conocer esto que dijimos de que el punto de conexión a que remite el derecho propio, derecho extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Como para ir entendiendo todo esto. Sí, Sofía. En este caso, entonces vas a poder aplicar una normativa extranjera, porque si es por la ley del Sí, domicilio y el domicilio no es acá. Claro, si el domicilio no es acá, es una ley extranjera. Entonces, esto tiene muchísimas críticas también. Y una de las primeras críticas que tiene, a ver si Gaspar la sabe. No, que una de las críticas que se le hace, que me parece que es muy fuerte, es que para determinar el alcance extensivo de la categoría, necesito primero saber cuál es la categoría, para de ahí extraer el punto de conexión y para a partir de ahí ir al ordenamiento jurídico aplicable y de ahí recoger la interpretación. Es un círculo vicioso, se dice. Es un círculo vicioso. Ahora yo lo explico, pero es así, Gaspar. ¿Diego? Nada, ahí como dice Gaspar, yo encontré como 4 críticas grandes. Una es la que dice Gaspar, que claro, que no es posible aplicar el derecho extranjero sin antes haber interpretado la norma y haber calificado la relación jurídica. O sea, no puedo aplicar la ley de domicilio sin antes interpretar qué es domicilio, ¿no? No, Y ahí no, porque ¿no? ese es el punto de conexión. Ahí hay una... Ok, voy a explicar el círculo vicioso y es el siguiente. bien. El círculo vicioso es que yo para determinar si la ley del domicilio es la que me va a determinar el alcance extensivo de la capacidad, yo antes tuve que hacer una calificación porque tuve que poner en funcionamiento la norma y decir, bueno, el tema de capacidad, tengo que determinar el alcance extensivo de la categoría capacidad. Lo pongo dentro de la categoría capacidad sin saber si es capacidad, para que me remita a un derecho y para que ese derecho me diga que entra dentro de la categoría capacidad. O sea, es algo que no tiene lógica, ¿no? Porque estoy partiendo específicamente de un error, porque estoy haciendo una calificación primaria en que, digo, bueno, tengo que saber qué se entiende por la categoría capacidad, entonces me voy a que me lo va a determinar la ley del domicilio para luego saber si es capacidad. Y yo lo que tengo que saber es que entra dentro de la categoría capacidad.
Por eso se dice que las teorías extra ordinem no son las más confiables. ¿Tá? Bien. Usted quería ver, yo con esto me siento suficiente para criticar la teoría de la lex causae, pero no sé, Diego, si usted quiere hacer referencia a los otros No, argumentos. avancemos. Si querés. Bueno, bien. Entonces, estas dos teorías como que no nos van sirviendo mucho para determinar el alcance extensivo de la categoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Surge otra teoría, que es la teoría del método exegético. Que esta tenemos a Alfonsín y a Talich en esta teoría, que vamos a poner a ustedes que les sirve esto de tener la seguridad, y bueno, ¿y cuál se aplica, profesora? Bueno, la teoría exegética es la que se va a aplicar, aunque vamos a ver también lo que es la calificación funcional. ¿Ah? Pero antes de hablar de la categoría exegética, como está un tema de la lex causae y la lex fori, les voy a plantear el caso de la viuda maltesa, que no sé si alguien lo leyó. Sí. Federico. Sí, profe, yo tengo una noción. Era A una ver. pareja, sí, una pareja que se casa en Malta y se Sí. muda en Argelia, que es una colonia francesa en ese momento. El marido adquiere bienes y se muere, pero sin dejar testamento. Entonces la viuda reclama, creo que reclamaba un cuarto del usufructo de los bienes del cónyuge. El usufructo de un cuarto de los bienes, la cuarta que se le llama. Ahí va, la cuarta parte. Entonces, la ley se aplicó, o sea, se resolvió en Francia la cuestión, ¿sí? Y tenían dos opciones, o sea, dos opciones para elegir la categoría, digamos. El régimen patrimonial del matrimonio, que se rige por el primer domicilio de los cónyuges, que sería en Malta, y el otro era la sucesión, que se rige por el lugar de situación de los bienes que estaban en Francia. Entonces tenían que determinar si se calificaba, o sea, si se subsumía dentro de la categoría matrimonio o la categoría sucesión. Régimen de bienes en el matrimonio. El régimen de bienes en el matrimonio, ahí va. Y bueno, la corte francesa, o sea, en casación, determinó que era una cuestión matrimonial y la viuda finalmente recibió el usufructo. Si hubiera optado por el otro camino, no. ¿Y qué teoría aplicó? Lex causae. Sí, bien. Vamos a explicar esto por qué. Como bien dice Federico, en este caso, lo que tenemos es un matrimonio que se casa en Malta, tiene su primer domicilio en Malta, se muda en Argelia, que era colonia francesa, y allí el marido adquiere bienes. Luego el marido fallece. En el derecho maltés, la viuda tenía derecho a pedir la cuarta parte de los bienes del causante. En el derecho francés no podía, no tenía ese derecho. ¿Ah? Entonces, se presentan en Francia y la viuda dice, denme la cuarta parte de los bienes de mi marido, porque yo tengo derecho a esto. ¿Qué hizo ella? Calificó la relación jurídica en régimen de bienes en el matrimonio. En Francia, el régimen de bienes en el matrimonio se regulaba por la ley del primer domicilio matrimonial. ¿Ah? ¿Qué pasa? La Corte francesa podría decir que el usufructo del cuarto de los bienes de la viuda era un tema sucesorio. Y si es un tema sucesorio,
se calificaba en la categoría sucesión. Y en Francia, la categoría sucesión se regía por la ley de ubicación de los bienes. Entonces, si los bienes estaban ubicados en Francia porque el señor los había comprado en Francia, obviamente que la viuda no tenía derecho al cuarto de los bienes de su marido. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte de Casación? Dice, si yo lo califico, porque la Corte de Casación Francia tenía un conflicto de calificaciones, ¿dónde califico el usufructo de la cuarta parte? ¿No? ¿Es dentro de la categoría régimen de bienes en el matrimonio o es dentro de la categoría sucesiones? ¿Ah? Entonces, la Corte decide calificarlo dentro de la categoría régimen de bienes en el matrimonio, ¿tá? Para que ella tenga derecho a cobrar su cuota parte. ¿Y por qué es les causae? Porque la Corte lo que utiliza es el criterio de Malta para darle el derecho a que ella herede esa, o tenga derecho a reclamar esa cuarta parte. ¿Ah? ¿Ven cómo? O sea, por la ley del primer domicilio, digamos, por eso, Claro, ahí va. claro. ¿Tá? Entonces se dan cuenta cómo se presenta un conflicto de calificaciones que según cómo se califique, puede tener la viuda derecho o puede no tener derecho. ¿Tá? Este es un leading case que se planteó y aquí es donde entonces se habla del tema del conflicto de las calificaciones y dónde tengo que calificar. ¿Tá? Esto simplemente para que lo tengan. Después hay otro leading case del testamento hológrafo de un holandés y después también hay otro de las letras de cambio de tenis. ¿Tá? ¿Qué tal? Yo prefiero avanzar, después cualquier cosa vemos esos casos. Bien, vamos entonces al método exegético, que en definitiva es el que nosotros utilizamos en la gran mayoría de los casos. Sí, Daniel. Profe, igual yo estaba escuchando y la verdad que a mí me parece mucho más que debería ser una clasificación sucesoria sin perjuicio de que ella no adquiera derecho en esa clasificación, pero en realidad en la primacía de la realidad de lo que son los hechos, a mí me parece una sucesión, porque en realidad esa cuarta que ella reclama lo hace, por ejemplo, teniendo en cuenta nuestra normativa, que sería por una porción conyugal. Yo no lo Pero tomaría sí, tanto como del matrimonio, pues la extinción del matrimonio es cuando la persona fallece, claro, lo ¿o que no? pasa es que ahí la cuarta, el derecho a la cuarta, si bien lo tiene porque es sucesión, lo adquiere porque es cónyuge. Entonces, ¿dónde es que pesa eso? ¿Tá? Va, Para nosotros sí tendría que ser más sucesión que régimen de bienes, porque se da cuando hay un fallecimiento. claro. ¿Tá? Estoy de acuerdo con usted, pero esa fue la solución. Sí, sí. Ah, bien, bien. Gracias, Daniel, por pensar. Gracias a usted, profe. Bueno, seguimos. El método exegético. Vamos ahora a hablar del método exegético. El método exegético plantea, es un método que tenemos ahí, como habíamos dicho, Alfonsín y Tánchez, ¿no? Y tenemos de que es un método que es in ordinem. ¿Ah? O sea que va a buscar la solución, el alcance extensivo de las categorías de nuestro derecho internacional privado se van a buscar en nuestro derecho. ¿Tá? Obviamente no va a ser la Lex Fori, porque si no sería lo mismo. ¿Tá? Y por eso es que se toma en cuenta este método. Entonces, el método directo es... Perdón, ¿puedo decir una cosa? ¿Sí? No, recién estaba escuchando, estoy en la calle, por eso. ¿Se me escucha bien? Ah, Diego, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Todo bien, gracias. ¿Se me Me escucha más o alegro. menos bien? Sí. No, lo quería decir porque recién escuchaba la pregunta del compañero
del tema de que no estaba conforme con la calificación que había hecho el tribunal. Yo solamente quería acotar que justamente por eso es que estos mecanismos se llaman de ajuste, tanto la calificación como el reenvío y la cuestión previa que vamos a ver la clase que viene, son mecanismos de ajustes que permiten a veces cuando la solución formal a un determinado caso concreto no es justa, por decirlo de alguna manera, o no hace las políticas subyacentes para lograr la equidad en el caso concreto, lo que hacemos es calificar de una forma que no sería, siempre y cuando la ley lo permita, ¿no? Calificar de una forma que no resultaría del todo lógica. Lo mismo pasa con el reenvío. El reenvío se utiliza cuando la solución formal, o sea, lo normal es no utilizar el reenvío, lo normal es que se aplique la norma, el derecho material, eso lo vamos a ver la clase que viene. Ahora, a ver, lo que quiero decir es que a veces la calificación, el reenvío y la cuestión previa son mecanismos que nos permiten un poco de flexibilidad para lograr una solución más justa a la que nos da la aplicación rígida del derecho internacional privado. Claro, en realidad, bien, perfecto, Diego. En realidad, a ver, lo que el profesor quiere manifestar es que la norma de conflicto nos da soluciones rígidas. Nos dice, tal capacidad se rige por la ley de tal, y de ahí uno no se puede mover. Entonces, imagínense, esta viuda, si se hubiese aplicado el tema de la sucesión, no se hubiese quedado sin nada. Entonces se busca una solución para tratar de darle algo a la viuda, ¿no? Entonces, estamos hablando del mecanismo de flexibilización, que los verdaderos mecanismos de flexibilización los vamos a ver cuando hablemos de cuestión previa y reenvío, y volvemos a hacer referencia entonces en cómo se puede calificar. ¿Ah? Exactamente, muchas gracias. Justamente los mecanismos de flexibilización por excelencia son reenvío y cuestión previa, pero para mí también la posibilidad de calificar en distintas categorías es un mecanismo flexibilizatorio, para mí, no sé si opina lo mismo. A ver, yo opino lo tuyo, Diego, que en realidad el mecanismo de flexibilización es el utilizar diferentes teorías para calificar. Porque la calificación en sí, no, es decir, puedo usar una vez lex fori, puedo usar lex causae, puedo usar exegética comparatista de Ravel para tratar de flexibilizar la solución claro, tampoco rígida que de la pueda norma de calificar conflicto. cualquier cosa, sí, claro. Claro, en cualquier cosa, sino es en utilizar estas técnicas de distinta manera para lograr una calificación en una categoría que pueda ser una solución justa para el caso concreto, ¿no? Es así, utilizo la lex causae, la lex fori o cual fuere para flexibilizar, correcto. Diego. Nada, no me quiero ir de tema, pero para la clase que viene de reenvío, como referencia tenemos el caso de Forgo y de Patiño, ¿no? Sí, Ahí va, sí. acá. Ya lo comprometo a usted para que diga los casos. Dale, quedó combinado. Bueno, bien, queda combinado. Y adelante muchos testigos. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay categorías que determinan el alcance extensivo a texto expreso, ¿no? Como vimos, por ejemplo, en la categoría matrimonio. También la vimos en otra norma que estaba como rara la categoría porque hablaba de la categoría, después metía la disposición y después volvía a hacer referencia al alcance extensivo de la categoría. ¿Cuál era esa norma que vimos que hacía eso? Nosotros habíamos visto normas que tenían categoría y disposición. Después habíamos visto normas que tenían disposición y después la categoría. Pero después habíamos visto una norma que tenía categoría, después pasaba a la disposición y después volvía con el alcance extensivo de la categoría. ¿Cuál era esa norma? La de los tratados, una de los tratados del artículo 13. No, ¿en qué categoría puntual era? Busquen. Domicilio María. era. No, matrimonio, no es una, profesora. Perdón. No, domicilio no es una categoría. Matrimonio, Federico, profesora. No, matrimonio no. Tampoco. ¿Las relaciones Federico, patrimoniales en el matrimonio? no. Tampoco. Gaspar,
La de los bienes, Esa, Gaspar, de los bienes. ¿Se acuerda que decía? Los bienes, en cuanto a su naturaleza, calidad, calidad, se rigen posesión, por la ley del lugar de su ubicación y después seguía en cuanto a su enajenabilidad absoluta, relativa y a todos los derechos de carácter real de que son susceptibles. Entonces hablaba de los bienes y hablaba de esa categoría, después seguía con la disposición y a lo último determinaba el alcance extensivo de la solución, si eran enajenables o no, el tema de si estaban dentro del objeto del comercio de los hombres, si se podían constituir derechos reales o no sobre ellos. Es decir, que hay normas, esto les digo, nosotros lo vamos a ir descubriendo, hay normas que tienen el alcance extensivo de su categoría establecido en su propia norma. El Que yo le artículo digo, 32, para los compañeros, por las dudas, que yo la estaba buscando, el artículo 32 del 40. el del artículo Tratado del 40. 32, ahí va, del 40, son normas que yo le llamo y nadie más le llama, y yo lo llamo de un punto de vista pedagógico, normas salvadoras, porque nos dan ahí el alcance extensivo de la categoría. Bueno, pero ¿qué pasa si el alcance el alcance extensivo no está determinado a texto expreso? ¿Dónde tenemos que ir a buscar? Federico. Bien. ¿Cómo? A la Lex Fori. Uf. No. Mató el derecho internacional privado. ¿Y a la ley a la que nos remite, profesora? A la norma. Nos vamos todos. ¿Este expreso a los tratados y convenciones, a lo supranacional? No. Esto es un tema de interpretación. ¿Cómo interpretamos en el derecho interno? A ver, Carmen. El Código Civil, el apéndice. Sí, pero ¿cómo interpretamos? Si no tenemos una definición, ¿dónde vamos? A ver, Carmen. A las juntas legislativas, a la discusión parlamentaria. Sí. A cómo se, digamos, se contexto. generó la inspiración ver. en la que se generó. Claro, a los antecedentes de la norma, como quien dice. Profesora, profesora, ese sistema lógico, el llamado sistema lógico sistemático, ¿algo que ver con eso tiene? No, pero eso es la interpretación de la norma. Eso no estamos concretamente acá. Todo tiene que interpretarse siempre de una manera lógica sistemática y usted debería interpretar las categorías en una forma lógica y sistemática teniendo en cuenta la norma a la que pertenece. Por ejemplo, si en la ley 19.920 hay categorías, usted tiene que tomar el cuadro de todas las categorías de la ley 19.920 y tener, obviamente, una interpretación lógica sistemática de esas normas. Pero acá a lo que yo voy es que si no están las definiciones concretas, tenemos que ir a las enunciaciones, a los antecedentes, a las, como quien dice, definiciones, enumeraciones que puede haber dado el legislador. Y el pensamiento del legislador. Claro. Pero ¿qué pasa? No sé si ahí Carmen tiene la mano levantada por algo. ¿No? Está. Entonces, ese es como quien dice el medio directo, ¿no? Porque voy directamente con la definición que da la norma. ¿Está? Bien, Andrei, bien. Directo, porque es la definición que da la norma. ¿Está? También existe un medio indirecto. ¿Cuál es el medio indirecto? ¿Lo sabe, Andrei? Sí, es la norma de conflicto, en vez de definir la categoría, puede indicar a qué derecho se debe recurrir. Correctísimo. Y ahí tenemos
creo que es el 32, el artículo Por 32 ejemplo, del puede ser el tratado. artículo 39 de la 19.920 de los bienes. No, porque esa El, dice 30 que el es el 32 del tratado. 32 del tratado de 1889. Porque miren lo que dice ese artículo. Dice, la ley del lugar donde los contratos deban cumplirse decide si es necesario que se hagan por escrito y la calidad del documento correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que los contratos se regulan, acá dice, para que ustedes sepan, los contratos se regulan por la ley de su cumplimiento. Entonces, acá lo que está diciendo es que la ley del lugar de cumplimiento, es decir, la ley remitida, este es el artículo 32 del Tratado del 89 de Derecho Civil, Tatiana. ¿Ah? Lo que dice es que ese lugar de cumplimiento es el que me va a decir si este documento tiene que hacerse por escrito o no, o qué calidad va a tener ese documento. ¿Ah? Es decir, por eso se dice medio indirecto, porque es el derecho remitido el que me va a establecer ese punto. ¿Ah? Bueno, tenemos entonces, muchachos, ahora que ver la analogía con la Lex Fori. ¿Qué esto es? Si no utilizo un medio directo, si no tengo un medio indirecto, ¿qué pasa? Voy a la analogía. ¿Qué es la analogía? Es decir, buscar soluciones análogas. Y Alfonsín decía, analogía con la Lex Fori. Y acá a Alfonsín le volvemos a decir, no, Alfonsín, la Lex Fori no. ¿Y qué dice Taliche? En todo caso, tiene que ser una analogía con la Lex Fori flexibilizada. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos definir matrimonio, póngale que no tenemos ni definiciones directas, ni indirectas, ni nada, lo vamos a aplicar por analogía a nuestra Lex Fori, pero lo vamos a flexibilizar. Les pongo el ejemplo. Si no flexibilizo y quiero determinar el alcance extensivo de la categoría matrimonio, digo que matrimonio es el celebrado entre el oficial de registro de Estado Civil uruguayo. Eso es Lex Fori. Lex Fori flexibilizada implica que va a ser el matrimonio celebrado celebrado por una autoridad competente. Lo flexibilizo. Le abro la posibilidad, como quien dice, a esa norma que no quede como Lex Fori. Por eso es que Taliche habla de la analogía con la Lex Fori flexibilizada. ¿Ah? Diego. Perdón, ahí con eso Quintín Alfonsín, cuando habla de analogía, ¿no? No distingue entre tres niveles de analogía y habla de la analogía restringida, media y amplia. En la amplia sí se acerca un poco a lo que dice Taliche. Claro, pero él no estaba de acuerdo con eso. No, ya sé, no, claro. Profe, sí. ¿me puede explicar dónde es que entra esto de los métodos directo e indirecto y la analogía? ¿Dentro de cuál de las teorías está? Que La me teoría entreveré. exegética. Ah, ahora sí. Está. Ahora sí. Bien. Perfecto. Estamos entonces dentro de la teoría exegética. Bien. Entonces, por eso decimos, bueno, buscamos las definiciones de la propia norma, buscamos las enunciaciones, buscamos la definición en las normas donde nos remite,
Si no tenemos nada de eso, vamos a la analogía con la Lex Fori, pero flexibilizada. ¿Ah? Bien. Tenemos otra teoría que cuando yo estudié, muchachos, esta teoría era muy criticada. Correcto, Federico, es eso. Exegética medio directo, analogía con la Lex Fori medio indirecto. Bien. Lo voy a nombrar a mi asistente, a Federico, porque le contesta a lo cual está perfecto. Bien, entonces, ¿Es la teoría de Ravel? claro, ¿La la teoría de comparatista? Ravel, la comparatista de Ravel. ¿Qué decía Ravel, Diego? A ver, ¿cómo era? Que para calificar es una locura esta teoría, tomaba en cuenta los ordenamientos jurídicos de los países más civilizados y Ujú, realizaba una abstracción comparativa, o sea, como un resumen. ujú, Era una teoría que era extraordinaria, pero, pero las críticas más grandes que tenía es que es un trabajo muy exagerado, ¿no? Del intérprete, porque este, tendrá que ver todos los ordenamientos jurídicos y además no define ni cuáles son los países más civilizados eh, y las abstracciones, o sea, esos resúmenes comparativos son muy subjetivos porque varía de intérprete a intérprete. ujú. Bien. Natalia, ¿usted iba a decir algo? No, sí, más o menos lo que dijo Diego, que va más Ajá. allá del carácter extensivo de la categoría porque busca el derecho comparado, lo cual hace muy difícil porque en vez de ver a sí mismo, está siempre comparando con el exterior. Bien. Esperen porque en el chat apareció una cosa, si la teoría in ordinem era igual que el medio directo. No, que una teoría sea in ordinem o extra ordinem quiere decir que se hace su estudio conforme a la ley en la cual pertenece la norma o a la que no pertenece. No tiene nada que ver, por ejemplo, la teoría exegética es in ordinem. ¿Ah? La teoría lex causae es extra ordinem. La teoría lex fori es in ordinem. La teoría de Ravel, vamos a ver que es extra ordinem, porque se basa en varios ordenamientos jurídicos. ¿Tá? Le aclaro a la persona del chat que no me quedó el nombre. Federico. Sí, profe, iba a comentar que la teoría de Ravel, como infería el compañero, es como de muy difícil aplicación. Y por ello surgió la calificación funcional, que es como un ajuste de esa teoría y que en realidad implica Espéreme definir que si los... ya le doy la Perdón. palabra por la funcional. Entonces, ¿qué es la teoría de Ravel? Ravel lo que dijo es, yo para determinar el alcance extensivo de las categorías, tengo que tomar las categorías de todos los países civilizados, ver cuál es su alcance, hacer un análisis comparativo y de ahí obtengo cuál es el alcance extensivo de la categoría. ¿Ah? ¿Qué se le criticaba a Ravel? Bueno, lo que se le criticaba a Ravel es que, primero, ¿quiénes son los países civilizados? Primer punto. Segundo punto, es prácticamente, como dijo Diego, imposible poder tener las definiciones de todos los ordenamientos jurídicos de los estados civilizados para ver, por ejemplo, qué entra dentro del alcance de la categoría matrimonio. Es una tarea muy complicada. Entonces, a Ravel se lo critica por esto y a su vez es una teoría extraordinaria. También se lo critica por eso. Pero la categoría, la calificación funcional que vamos a ver ahora, toma algo de Ravel, simplemente para que sepa. Pero bueno, a ver, Adriana. No, yo quería decir que aparte de eso, de que era bastante improbable hacer toda esa tarea, era muy subjetiva también, porque lo que él iba a ir tomando iba a ser una actividad creadora, según lo Claro. que decía en el manual
Claro, presente. porque va comparando y crea algo, Y él va ¿no? extrayendo algo y va a crear otra cosa que Claro, distinta de la de excede, todos los exacto. países que analizó el alcance extensivo de esas categorías. Bien, entonces, yo cuando era estudiante llegué hasta acá. No se hablaba de la capacidad, ¿cómo es? Calificación funcional. Les digo para que sepan de cómo se van desarrollando, ¿no? Y ahora, Federico, la cancha es suya para explicar la calificación funcional. Sí, no, solamente que o sea, se tomó como punto de partida la teoría comparatista de Ravel, Ujú. y si bien se hace análisis comparativo al alcance extensivo, se hace pero más limitadamente. Solo ¿A qué implica ordenamientos jurídicos? a los ordenamientos jurídicos involucrados. Claro. Entonces, aplico Ravel, pero Ravel para, si es un caso entre Uruguay y Argentina, los ordenamientos jurídicos de Uruguay y Argentina. ¿Ah? Pero no solo aplico Ravel. Como dice acá el doctor Gonzalo Lorenzo, que la doctora Fresnedo lo cita, y yo lo leo textual, página 390 de la edición del 2020 del libro de la doctora Fresnedo. Debe tenerse en cuenta la función que cumplen los institutos en los derechos domésticos. O sea que algo de la Lex Fori o de la Lex Causae puede estar tomando. Sobre la base de una, presunción tal. Y las normas de conflicto aplicables. ¿Tá? Agrega que para ello es necesario hacer una calificación de primer grado para obtener la Lex Causae, con la cual se hará la comparación funcional. ¿Ah? Entonces, lo que busca es la calificación funcional, se trata de hacer una calificación que sea teleológica, menos rígida, y no limitada a estas tres teorías que vimos. Esto tuvo incidencia en Alemania, y esto el doctor Gonzalo Lorenzo lo desarrolla porque él tuvo su doctorado en Alemania. ¿Ah? A ver, Sofía, que tiene el teléfono, tiene mute. Ah, listo. No está prestando atención, vamos a otra cosa. Bien. Entonces, Consulta, muchachos. profe. Sí, Jessica. Teoría de Radel entonces es otra y la teoría funcional es otra, aparte de las tres primeras Otra, que vimos. claro. Entonces usted tiene la Lex Fori, la Lex Causae, la teoría exegética, la teoría comparatista de Ravel y la Ahí calificación va. funcional. Perfecto, gracias. ¿Tá? Vieron que tuvimos desde las 18:05, creo que empezamos la clase, a las 19:29, hablando de la calificación. Para mí este tema, que todavía no terminamos, es un tema importantísimo. Yo ahora estoy un poco atrasada, que ahora como termine voy a terminar los exámenes, se los voy a colgar a los muchachos. Yo pregunto siempre calificación. Y se los digo porque quiero que lo sepan, porque es fundamental. Y me contestan en media calilla. Con todo lo que ustedes vieron ahora, si yo tengo un alumno que me contesta en media carilla este tema, ¿tengo que leer esa media carilla? Obviamente que la voy a leer. Pero tuvimos 1 hora y media hablando de la calificación. ¿Tá? Se dio un esquema. Dios quiera fue un esquema, Federico, porque yo con un esquema me arrimo un 3. ¿Tá? Yo les Una planteo... pregunta, porque ahora me asusté. ¿Cuántas preguntas haces de un interno? Porque si quiere, por ejemplo, de una hoja, ¿cuántas preguntas son? No, yo pongo 6 o 7 preguntas.
No, pero esto es un cuarto de una carilla, o sea, no es ni una hoja, ¿entiende? No le da ni para enunciar las 5 teorías que vimos, porque no asimilan que la calificación está vinculada a estas teorías y no las desarrollan o no las saben explicar. ¿Ah? Bueno, vamos a un último punto que sí quiero que quede claro, porque siempre cuando hablamos de calificación, también se habla de interpretación. ¿Ah? Ustedes leen todo lo que Profe, tiene que ver con, ¿sí? No sé no, quién que dijo, también profe. antes tendrías que hablar también de lo que es la norma de conflicto, porque es el funcionamiento de la norma de conflicto. Es que ya hablamos de la estructura de la norma de conflicto en la clase Claro, me pasada. refiero me refiero a la respuesta completa, tendrías que arrancar con una introducción de eso. No entendí. Claro, A ver, profe, espéreme, a ver. Por lo que usted dijo, Haciendo profe, referencia por a lo que dijo el a lo de examen la claro. respuesta. que en media Yo canilla no pensé te que... da. Con respecto al Sí, claro, examen, dice él. claro. Yo decía, ahora sí Claro, que sí hablamos. No, claro, perdón. puede. No, ahí puede contestar una pregunta que puede llegar a un 12 si quiere. ¿Está? Pero tampoco si yo pregunto calificación, estoy hablando del funcionamiento de la norma de conflicto y no de su estructura. Usted puede llegar a decir, bueno, el funcionamiento de la norma de conflicto es importante porque la norma de conflicto tiene una estructura especial, tiene una categoría, un punto de conexión, y sí, claro, es parte del funcionamiento. ¿Ah? Bueno, bien, muchachos. Entonces, para que sepan, en este sentido, también titulares, ustedes esto lo pueden ver también en cómo es en la bibliografía que tienen, que lo que se establece es que uno lo que hace es califica una relación jurídica e interpreta la norma, o más específicamente, interpreta el punto de conexión. ¿Ah? Entonces, nosotros, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que la norma de conflicto tenía una categoría y tenía una disposición, que la disposición no nos plantea ningún tipo de inconveniente, pero tiene un punto de conexión. ¿Ah? Entonces, todo lo que tiene que ver con la categoría implica una calificación de la relación jurídica en la categoría. Hay quienes hablaban de que había que interpretar qué se hacía primero, si calificar o interpretar, pero para que sepan, nosotros hablamos de calificación cuando estamos haciendo referencia a la categoría. ¿Ah? Bien. Y interpretamos el punto de conexión, pero no interpretamos todos los puntos de conexión. ¿Cuáles son los puntos de conexión que vamos a interpretar? Ya lo vimos la clase pasada porque dimos clasificación de los puntos de conexión. ¿Cuáles eran los puntos de conexión que tengo que interpretar? Los que eran ¿qué? Solo, Por ejemplo, el domicilio. Mónica. Recién lo dijeron, sí, el domicilio, por ejemplo. Pero sí, pero ¿por qué? ¿Cuáles eran? ¿Cómo se clasificaban? A ver, le voy a dar la palabra a Erika. Los jurídicos. Los jurídicos. Necesitaban definición. Claro, porque los fácticos no los tengo que interpretar. El lugar de ubicación de un bien no lo tengo que interpretar. Entonces, cuando la norma de conflicto, que tiene una categoría y tiene una disposición y dentro de ella el punto de conexión, esa es la foto, cuando la pongo en funcionamiento dos elementos de la norma de conflicto. La categoría, y por eso califico la relación jurídica dentro de la categoría, y luego llego al punto de conexión y si es jurídico lo tengo que interpretar. ¿Ah? Puedo, cuando hago esas dos funciones, califico e interpreto, califico la relación jurídica dentro de una categoría
e interpreto el punto de conexión que es jurídico, bueno, yo sí estoy interpretando la norma de conflicto, porque vendría a ser interpretando la categoría y estoy interpretando el punto de conexión que es jurídico. Lo único que para interpretar la categoría, yo lo que hago es determinar su alcance extensivo para poder calificar bien. ¿Tá? Entonces, muchachos, esto nos lleva a dos temitas que quiero que les quede claro, que es la interpretación y la integración en el derecho internacional privado, en nuestras normas de derecho internacional privado. Diego, ¿usted quiere hablar de algo de Sí, esto? sí, una apreciación que usted dijo que primero tenemos que precisar el alcance extensivo de la norma. De la para categoría, después, de la de la categoría. ok. Bien. El No. alcance extensivo de la categoría, que es calificar e interpretar el punto de conexión jurídico. Esa es la Ok. terminología. No, porque me estaba ¿Sí? metiendo con la discusión de Alfonsín y Taliche, que viste que... Sí, ¿qué es primero, si ahí califico va. o interpreto? Sí. ¿Está? Bueno, bien, muchachos. Entonces, voy a ir primero a la integración, que es la que más la que merece más atención, porque como se va haciendo la hora de finalización, siempre lo último queda para atrás. Natalia, ¿usted quiere hablar de la integración? Sí, Bien, yo leí Natalia. que Taliche dice que se integra cuando hay vacíos o lagunas y se Sí. interpreta cuando en realidad existe la norma, pero se quiere como entenderla, desentrañar cuál es el significado. Bien, perfecto. Eso que de alguna manera usted dice que dice Taliche, lo dice los artículos 15, 16 del Código Civil, El Código en Civil. lo que es, claro, en lo que es toda la parte preliminar, ¿verdad? El título preliminar del Código Civil. Bien, entonces, como bien dice Natalia, ¿cuándo yo voy a integrar? Cuando tengo un vacío. ¿Ah? La primera regla que ustedes tienen que tener en cuenta es que las normas de DIP de fuente supranacional nunca tienen vacío. Y una norma de DIP de fuente supranacional, es decir, tratado, convenio o convención, tiene algo que no está definido, no se considera un vacío para que se integre. Se considera un silencio deliberado del legislador. Se considera que en ese tratado no se quiso regular el tema. No es que haya un vacío, sino que no se quiso regular el tema. Entonces, si no se quiso regular el tema, hay que ir a las normas de DIP de fuente nacional. ¿Está? Esto es lógico, muchachos. Y como bien dice Daniela, entre los estados, yo no puedo celebrar un tratado con un estado y que después el juez de ese estado interprete el tratado, integre el tratado con la norma que quiera. No. Es lo que dice el tratado, que es lo que nos pusimos de acuerdo. Si no lo puse, como país Uruguay, no lo puse en el tratado, quiere decir que no quiero que eso esté en el tratado. Claro, Federico dice, esto va en contra de la voluntad del Estado. Entonces, esto, muchachos, se lo tienen que quedar clarísimo. Los tratados, convenios, convenciones, es decir, las normas de derecho internacional privado de fuente supranacional, no se integran. No se integran. Sin embargo, las normas de DIP de fuente nacional sí se integran. Sí puede haber vacíos en las normas de DIP de fuente nacional. ¿Por qué? Porque son normas internas. Si en las normas internas puede haber vacíos,
en las normas de derecho internacional privado internas también pueden haber vacíos, porque son normas que hicieron nuestros legisladores. No importa si regularon casos internos o casos de derecho internacional privado. ¿Ya? Como son normas internas, se integran. ¿Y cómo se van a integrar las normas de DIP de fuente nacional, que son las únicas que se integran? Conforme al artículo 16 del Código Civil. Sí, Federico. Sí, que el propio artículo primero, en el inciso 2 de la Ley General, remite al título preliminar del Código Civil. Claro. ¿Y cuál es el orden? ¿Cómo es que se deben integrar las normas de derecho internacional privado? Primero, a ver, Diego. Primero es con el fundamento de las leyes análogas. ¿Sí? Correcto. Después, en defecto, se recurre a los principios generales del derecho. Sí. Y en su defecto a las doctrinas más recibidas. Perfecto. Daniela también lo había puesto en el chat. Es decir, es el propio artículo 16. Exacto. Fundamentos de leyes análogas, principios generales de derecho y doctrinas más recibidas. El tema acá, que la particularidad que puede tener esto, es la siguiente. Imagínense que hay un, esperen me mareé, pero me mareé en serio, no por lo que iba a decir. Presto tanto así atención que me pongo, bien. A ver, muchachos. Entonces, lo que yo les quería decir es que, resumiendo, y ahí me va a volver ahora la idea. Derecho internacional, las normas de DIP de fuente supranacional no se integran. Las normas de DIP de fuente nacional se integran. ¿Tá? ¿Cómo se integran? Con las fundamentos de leyes análogas, principios generales de derecho y doctrinas más recientes. La particularidad que tenemos en el derecho internacional privado, que las normas que el Uruguay suscribió, pero no ratificó, pueden ser entendidas como fundamentos de leyes análogas. ¿Tá? Es decir, el Uruguay, ustedes saben, y acá derecho internacional público, el Uruguay ustedes saben que tiene que para aprobar un tratado, convenio, convención, lo que se debe hacer es, primero se suscribe el tratado y luego nuestro Parlamento lo ratifica y le pone número de ley, ¿no? Bien, entonces, si nosotros tenemos un tema X que está regulado en un tratado que el Uruguay ratificó, bueno, tenemos norma de DIP de fuente nacional, supranacional, perdón. O sea que el tema está regulado, no hay un vacío. Si ese tema no está regulado y hay un vacío, vamos a las normas de DIP de fuente nacional, que ahí sí puede haber un vacío. Por ejemplo, un tema que no se haya regulado tampoco en nuestras normas de DIP de fuente nacional. Pero si ese tema sí se reguló en una convención que Uruguay se suscribió pero no llegó a ratificar, eso puede ser fundamento de ley análoga. Esa es una característica. Lo vamos a ir viendo, no se hagan problemas, pero eso puede ser fundamento de ley análoga. Tengo a Natalia y a Adriana. ¿Natalia? Lo de los tratados, profesoras, es más que nada porque se supone que los estados quisieron realizar un tratado sobre X punto. No hay espacio para un vacío, ¿verdad? Lo que no está no es que hay un vacío, sino que no quisieron resolver sobre ninguna cuestión explícitamente solo lo que está contenido en el tratado, ¿no? Claro, por eso es que se dice que lo que no está puesto en el tratado fue un silencio deliberado. Exacto.
¿tá? Deliberado del legislador. ¿Tá? Es decir, deliberadamente se quiso callar la boca y no regular. Entonces no lo podemos integrar. ¿Ah? Bien, Natalia ahí. Adriana. Profe, no, incluso que en el artículo 1 de la 19.920 explicita cómo es el que se hace, en cuándo procede la integración y la interpretación, no Ujú, que refiere al claro. derecho interno o al derecho interno de normas internas que regula situaciones internacionales, ¿no? Claro, porque, a ver, en Incluso realidad si ahí lo que nosotros dice es a los efectos. No, perdón, incluso si nosotros nos pusiéramos a integrar tratados, convenios o convenciones, ya nos estaríamos salteando un escalón, porque nos quedaríamos Sí, ahí intentando en que esa situación fáctica encaje en una claro, categoría y no. cuando no tiene que encajar, ¿tá? Entonces, titulares importantes de lo que vimos respecto a este tema. Las normas de DIP de fuente supranacional, es decir, los tratados, convenios y convenciones, no se integran. Las normas de DIP de fuente nacional, como son normas internas, pero que regulan casos internacionales, sí se pueden integrar. ¿Cómo integro? Con el título preliminar del Código Civil. Artículo 16. Fundamento de leyes análogas, principios generales del derecho, doctrinas más recibidas. A medida que vayamos dando distintas categorías, vamos a ver si se dan situaciones de vacíos o no. ¿Ah? Bien, ¿qué pasa con la interpretación? La interpretación, que fue una de las cosas que yo le marqué a Diego al principio de la clase, es que la interpretación siempre se debe hacer dentro de lo que es que el orden jurídico al que pertenece la norma y dentro del marco de ese tratado. Es decir, yo cuando interpreto un tratado, no puedo ir a buscar lo que quiso decir eventualmente el legislador nacional. No, tengo que ir a ver cuando se discutió ese tratado, qué dijeron los que estaban participando de la redacción de ese tratado. ¿tá? Y dentro del alcance de ese tratado. ¿tá? Nunca le puedo hacer decir a un tratado lo que no dice, ni por integración, ni por interpretación. ¿tá? Bien. Y haciendo referencia un poquito al último punto que yo quiero mencionarles, es que la ley 19.920, que varios han indicado el artículo 1, cuando hace referencia a su interpretación e integración, pone una frase que es importantísima y la pone al final. Dice, se tendrá en cuenta el carácter internacional de las relaciones jurídicas privadas previstas en ella. ¿Qué le está diciendo? Acá, ¿qué está diciendo esta ley? Que para interpretar esta ley, la ley 19.920, la vamos a interpretar conforme al título preliminar del Código Civil, sin lugar a duda. Pero nunca me puedo olvidar que esta norma es de carácter internacional, es decir, regula casos internacionales. Y tengo que tener eso siempre presente. ¿Ah? Después vamos a ver por qué. Pero una de las cosas es, ¿vieron cuando yo le hice a Federico, puf, 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 no puedo prender fuego el derecho internacional privado? Por eso es que esta norma texto expreso dicen, esta norma dice, no se olviden de mi carácter internacional. ¿Ah? Entonces esto es importantísimo, porque no lo dice otro tipo de norma. ¿Ah? Sofía se ríe, sí, Sofía, yo hago el ridículo en total,
para que ustedes entiendan, hago lo que, no sé, ¿Pero el qué quiere ridículo decir? ¿Que se... tiene que ser como en un sentido más amplio, profesora? ¿O no Claro, cerrarse en esa interpretación claro. Si me pieletrista, vienen por con ejemplo? claro, con la analogía con la Lex Fori, no. Es decir, esta norma tiene carácter internacional. Natalia, Tal vez se refiere a usos o principios ampliamente reconocidos, ¿no? Por los estados que están. claro, esto que tenga el carácter internacional no quiere decir de que nos olvidemos de lo que está a texto expreso en pos de la costumbre internacional y los usos y costumbres. No quiere decir eso concretamente. Pero lo que sí dice es que tenemos que tener un enfoque de que estas relaciones jurídicas son internacionales. Entonces, en la solución de los casos, tenemos que tener en cuenta eso. Es decir, no razonemos como que estamos ante casos de derecho interno con esta norma. Después vamos a ver que este carácter internacional también está plasmado en todo lo que tiene que ver, que vamos a ver con el artículo 13, la especialidad del derecho comercial internacional, etcétera, etcétera. Pero bueno, es algo que está en esta norma que no está en ninguna otra. Bueno, después vamos a ver que hay alguna convención que dice que se tiene que tener en cuenta el carácter internacional de la misma, pero está. Pero en nuestras normas de DIP de fuente nacional, en esta es donde está puesto. ¿Está, muchachos? Bueno. Profe, dos preguntitas les puedo hacer rapidito. Sí. Primero, ¿qué va para la clase que viene? Y los parciales, no sé si ya lo fijó. Sí, están en el cronograma ya puestos. Perdón, está. Bueno, yo ahora voy a subir las dos clases. La clase que viene, en la primera hora, yo voy a dar reenvío y en la segunda hora el profesor Mongrel va a dar cuestión previa. Gracias. Profe, ahí mire, Melina le puso la fecha. Sí. la próxima ¿Quién me dice, clase profe? no es que yo, Diego, no es que usted tiene unos inconvenientes de horario, ¿o cómo era eso? Y por eso es que yo doy por la eso da primera hora Ahí va, y el profesor, porque tengo sesión del colegio de abogados, pero empieza a ahí las va, 7. Entonces yo me ahí va. llevo la computadora desde el directorio del colegio, de 6 a 7 les doy yo, y de 7 a 8 les da el profesor. Ok. Entonces, reenvío y cuestión previa, ¿no? Sí, reenvío y cuestión previa. Ahí va. ¿Tá? Y ahora ya les subo, les prometo que no apago la computadora, porque si apago la computadora no subo la clase, ya les subo las dos clases. Bárbaro. Buen fin de semana. Bien, muchas Sí. gracias. Gracias. A terminar de corregir exámenes, así que con eso Muchas les gracias. Chao. Nos vemos. Buen fin de Chau, semana. Buen fin de chau. semana. Chau, chau.